Bienvenidos al segundo módulo, Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Agradecemos nuevamente tu compromiso y no olvides que nuestra misión es entregarte las mejores herramientas para que las puedas complementar en tu labor. Mi nombre es Humberto Martínez Schuffenegger y los objetivos de la clase son otorgar los conocimientos al Comité Paritario para su funcionamiento y entregar las herramientas indispensables al comité para el desarrollo y su funcionamiento dentro de un programa. Para este curso tampoco es necesario tener conocimiento sobre la materia, ya que en su desarrollo el trabajador va a adquirir las competencias necesarias. ¿Qué es un comité paritario? El comité paritario es una unidad técnica de trabajo conjunto entre empresas y trabajadores, ¿ya? Sirven para detectar y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que pudieran sufrir los trabajadores dentro de una organización. Dentro del aspecto legal, la Ley 16.744, vista en el módulo 1 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en su título séptimo establece la existencia de los comités paritarios, los cuales son regulados en cuanto a su constitución y funcionamiento, tanto por dicho cuerpo legal como por el Decreto Supremo 54 del año de 1969. ¿Cuándo nosotros debemos constituir un comité paritario? En toda empresa, faena, sucursal, agencia en que trabajen más de 25 trabajadores debemos organizar los comités paritarios, compuestos por representantes patronales de la empresa y por representantes de los trabajadores, cuyas decisiones adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les encomienda la ley serán obligatorias, tanto para la empresa como para los trabajadores. Los participantes del comité paritario estarán compuestos, como vimos anteriormente, por representantes de la empresa y representantes de los trabajadores. 3 de cada uno, y por cada de estos miembros titulares se debe designar uno de carácter suplente. Los trabajadores por parte de la empresa son designados y por parte de los trabajadores son elegidos por votación directa. Las funciones del comité paritario son asesorar e instruir a los trabajadores sobre la correcta utilización de los instrumentos de protección, vigilar el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad, promover la capacitación profesional y entrenamiento de los trabajadores, informar a los trabajadores sobre las tareas que va a desempeñar y los riesgos involucrados a estas tareas, llevar a cabo las funciones y misiones que encomiende el organismo administrador, en este caso las mutuales de seguridad, indicar a la empresa la adopción de las medidas de higiene y seguridad de prevención de riesgos laborales, decidir también si una enfermedad o un accidente fue debido a negligencia inexcusable, investigar por sobre todo las causas de los accidentes y enfermedades profesionales y formular observaciones al reglamento interno de orden de higiene y seguridad cuando proceda y en el plazo estipulado. El comité paritario debe funcionar a través de un programa de trabajo. La misión es contribuir a la disminución de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales y por ende contribuir a la formación de una cultura preventiva al interior de la empresa u organización. Antes de comenzar con el desarrollo de un trabajo, debemos nosotros tener en claro tres conceptos bases, que son el diagnóstico base, los objetivos y el programa de trabajo, donde se plantean actividades, plazos y responsables. Nosotros debemos responder a cuatro preguntas: el por qué, para qué, cómo, el qué. El por qué da a conocer las situaciones pasadas, las consecuencias que éstas tuvieron, y de esta manera podemos tener claridad de lo que nosotros deseamos evitar y que se puedan repetir a su vez las buenas prácticas. ¿Para qué? Es una de las preguntas importantes, ya que representa lo que queremos lograr y a dónde queremos llegar como comité paritario. El qué responde lo que debemos hacer para alcanzar el para qué. ¿Ya? Es lo que pone en acción al comité paritario. En el fondo es el programa de trabajo. ¿Cómo lo vamos a realizar? Estas actividades se designan con responsables, ¿cierto?, individuales o en conjunto por parte de los miembros del comité paritario. El por qué en el fondo se realiza un diagnóstico base, ya hay un conocimiento de la realidad actual de la organización.
El para qué es donde nosotros planteamos objetivos. ¿Qué queremos alcanzar en materias preventivas de seguridad? El cómo se realiza el programa de trabajo, una serie de actividades planificadas con alcance a ciertos objetivos. Y el desempeño es netamente cómo nosotros desarrollamos estas actividades, porque finalmente las debemos evaluar una vez implementadas. Sobre la evaluación del programa, ¿cierto? Las actividades implantadas por el comité paritario se genera una retroalimentación, lo que conlleva una mejora continua permanente, ya realizando los ajustes necesarios cuando se requieran, ¿cierto? Cuando encontramos que hay una deficiencia en nuestro programa, debemos inmediatamente corregir ese error y poder realizar la mejora continua. El diagnóstico base me permite saber dónde estoy yo hoy en día actualmente como organización, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha pasado en materias de seguridad, en materias preventivas? ¿Qué es lo que se ha hecho, ¿cierto? En donde yo puedo identificar las causas de accidentes que han ocurrido, ¿cierto? Y puedo identificar también algunas acciones o condiciones inseguras que se estén presentando en este momento en la organización. El desarrollo de esto es recopilar primero toda la documentación necesaria, ¿cierto? Ya sean registros escritos relacionados con problemas de seguridad que estén afectando o que hayan afectado, ¿cierto? El material de estos son las famosas DIAT y las DIEP. La DIAP es la Declaración Individual de Accidente del Trabajo y la DIEP es la Declaración Individual de Enfermedades Profesionales. Entonces yo también puedo sacar información a través de los informes de investigaciones que han ocurrido, ¿cierto? De accidentes, informes de detección de peligros y sobre todo de las actas antiguas de reunión del comité paritario. Otro punto, en caso de no existir la información que nosotros necesitemos para desarrollar actualmente el diagnóstico base, podemos realizar algún par de entrevistas, podemos realizar alguna, ¿cómo lo podemos decir? Encuesta a los propios trabajadores que han sido partícipes alguna vez del comité paritario. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver el grado de cumplimiento también de todo lo que tiene que ver con las técnicas aplicables de seguridad en la empresa. Y técnicas me refiero también a argumentos legales que estén desarrollando. Entonces, para obtener información complementaria mediante, como yo decía, la encuesta o entrevista al encargado personal, ¿cierto? Se le pueden realizar a los jefes de área, a trabajadores representativos, ¿cierto? O a los mismos integrantes del comité paritario anterior, ¿cierto? A trabajadores que hayan tenido algún tipo de accidente o alguna enfermedad profesional y principalmente al asesor en prevención de riesgos. También, una vez que tengamos toda esta recopilación de información, ¿cierto? Tenemos que ordenarla. Al realizar un diagnóstico, este siempre nos va a beneficiar, ya que nos permite identificar las causas que han provocado los accidentes y las enfermedades. Y dependiendo del tipo de gravedad, nosotros tenemos que dar una jerarquización a los riesgos encontrados con la finalidad de poder disminuir o eliminar los incidentes que pueden estar ocurriendo. Los objetivos, ¿ya? Se ponen en acción por parte del comité luego de ser establecido el diagnóstico base, fundamental. Una vez definidos estos objetivos, se determina lo que es necesario para poder lograr. Se debe tener en cuenta que existen varios objetivos, siendo lo más importante la disminución de la accidentabilidad. O sea, lo más importante para el comité, uno de los objetivos del comité, es evitar que la gente se accidente y que se enferme profesionalmente. Podemos tener algunos ejemplos acá de objetivos, ¿cierto? El principal es, podemos colocar como meta disminuir la tasa de lesiones actual en el periodo de un año. Específico, podemos lograr que el 100% de los trabajadores pasen una capacitación online sobre el autocuidado o lograr que el 100% de los trabajadores realice pausas activas durante su jornada de trabajo y así poder evitar quizás enfermedades de tipo ergonómica. Con los objetivos ya bien definidos y focalizados hacia los focos críticos, ¿cierto? El comité paritario debe precisar el qué hacer para poder lograr estos objetivos. Es decir, se tienen que identificar las actividades, ¿cierto?, que vamos a realizar, asignarles responsables y plazos, en el fondo, asignar fechas para la realización de este programa de trabajo. Como hemos visto, los objetivos se indican los resultados que deseamos lograr en materias de seguridad. Teniendo la claridad de ello,
debemos definir qué es lo que necesita hacer y cómo hacerlo para lograr nuestros objetivos. Es lo que se necesita hacer en el fondo. Podemos definir este programa de trabajo que vamos a realizar como un conjunto de actividades planificadas, ¿cierto? Tenemos que asignarle responsables y con plazos, fechas establecidos para su ejecución. Acá tenemos un ejemplo básico de lo que es un programa de trabajo, donde desarrollamos 4 actividades dentro de un mes. En septiembre llega hasta el 23, debería llegar al 30, pero por un tema de espacio llegamos hasta el 23. Pero sin embargo, si nosotros nos ponemos a visualizar esto, la reunión mensual del comité paritario, que se hace una vez al mes, salvo que sea extraordinaria, la tenemos fijada para un miércoles 17, ¿cierto? El acta de esa reunión, que la tiene que hacer el secretario, está fijada para el mismo día porque él va tomando nota de todos los aconteceres que se realizan en materia de seguridad en dicha reunión. Ejemplo también de una inspección de seguridad que está hecha en forma quincenal para el día martes 2 de septiembre y lunes 15. Y la investigación de accidente, que siempre debe hacerla también el comité paritario, puede ser guiada a través del presidente. No está marcada con una X porque los accidentes no tienen fecha, entonces cada vez que ocurre un accidente, nosotros tenemos que poder realizar la investigación. Algunas consideraciones: es importante controlar el desarrollo del programa de trabajo y evaluar los resultados obtenidos. Ya, si no se están logrando, tenemos que nosotros modificar las acciones que están llevando a cabo para poder plantear otras alternativas. Ya, en el fondo es mantener la mejora continua. Y una cosa importante para coordinar todo esto, tenemos que apoyarnos también con el programa del Departamento de Prevención de Riesgo. Recuerden que el asesor en prevención de riesgo es nuestro asesor dentro del comité paritario. Podemos consultarle a él directamente todo lo que estamos viendo a continuación. Cada comité debe realizar aquellas actividades que sean contribuyentes al logro de los objetivos, fundamental, ¿cierto? También el éxito de la gestión del comité paritario va a depender siempre de su desempeño y el grado de cumplimiento que dé las actividades. O sea, nosotros no podemos, por ejemplo, programar una actividad todos los 30, por ejemplo, yo armo el programa, los 30 de cada mes, y tengo una actividad designada, una inspección para el 5, por ejemplo, de octubre. Y cuando va a llegar el 5 de octubre, no la hice, y cuando viene la revisión del programa a fin de mes, la evaluación, no está hecha esa actividad chuta y la tengo que hacer, y la hago 5 minutos antes de la revisión. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido realizar la actividad fuera de plazo. Algunos consejos para el correcto cumplimiento de esta actividad, ¿cierto? Es darle la importancia a la calidad que se le hace. Las medidas de control factibles tienen que ser técnicas y económicamente, ¿cierto? O sea, técnicas y económicamente factibles. Asegurar que las medidas de control se apliquen. Recurrir cuando sea necesario al organismo administrador, vale decir a las mutuales, ya sea el IST, el ISL, a la H o la mutual de seguridad. Considerar el trabajo en equipo, no cumplir solo por cumplir, ¿cierto? No se cumplirá a última hora, lo que acaba de decir el ejemplo yo de realizar la tarea 5 minutos antes de entregar el resultado del programa, la evaluación, y no perder de vista nunca los objetivos. ¿Qué tipo de actividades, ya? ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar? Mejorar el orden de la limpieza, mejorar el uso de los elementos de protección personal, identificar y corregir condiciones inseguras, identificar y corregir conductas inseguras o acciones. Acá la salvedad, que recuerden que las condiciones tienen que ver con el entorno laboral y las conductas tienen que ver netamente con las acciones que cometo yo como humano, como persona, ¿cierto? Otro tipo de actividad es promocionar la prevención, el autocuidado también, la investigación de accidentes, dar cumplimiento a la ODI, que es la obligación de informar, que corresponde al artículo 21 del Decreto Supremo número 40, asesorar sobre la normativa y mantener en vitrina el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, vale decir una pizarra donde ustedes puedan publicar algún tipo de información netamente relacionada con materias preventivas. Consejos para realizar algunas actividades del programa, ¿cierto? Identificar y corregir condiciones inseguras, lo vimos, a pesar de que la identificación y la corrección de las condiciones inseguras es responsabilidad de la línea de mando, el comité paritario puede y debe ser parte de este proceso, ¿cierto? Los responsables de mejorar las condiciones son de la línea de mando. Ojo con esto porque también puede sacar alguna idea del taller que se hace al final de este curso, ¿ya? Entonces, identificar y corregir son una de las misiones también del comité paritario en conjunto con la línea de mando.
Existen dos maneras para poder identificar las condiciones inseguras. De manera individual, cada integrante del comité paritario debe inspeccionar a diario y no precisamente de acuerdo al programa, sino puede que yo me toque ir de un departamento a otro o hacer alguna actividad y cuando yo vaya dentro del departamento, si está en el mismo edificio, por así decirlo, encuentro alguna anomalía, alguna condición insegura, igual debo informarlo. Sobre todo en las reuniones del comité paritario. ¿Para qué? Para que posteriormente podamos dar levantamiento a esas condiciones y no puedan generar un accidente a largo plazo o a corto plazo. Cuando se hace la identificación de todas las condiciones, se debe hacer un listado, ¿cierto? Y el comité paritario tiene que priorizar de acuerdo a su grado de criticidad que se le dice para poder dar levantamiento oportuno. Es importante también considerar que para cada una de las condiciones detectadas, el comité analice e implemente medidas correctivas o de control, siempre considerando que sea factible técnicamente o económicamente. Siempre será bienvenida la creatividad, pero no así la improvisación, ¿cierto? No puedo improvisar con algo porque podemos tener una peor consecuencia, pero sí la creatividad me permite a mí, siempre que sea factible, como se menciona técnica y económicamente, poder mejorar las condiciones inseguras detectadas o eliminarlas. Otra de las maneras también es de forma grupal. Ya en esta instancia, el comité paritario puede organizar una inspección general a través de un recorrido por todas las instalaciones con la finalidad única de detectar la mayor cantidad de condiciones inseguras. Y aquí es fundamental que todas se anoten. Ya todos los integrantes vayan ya con papel y lápiz para poder anotar todas las condiciones inseguras y lo ideal es que participe el jefe de área en esta actividad. Una vez terminado este recorrido, los integrantes del comité se reúnen para definir cuáles son las condiciones inseguras, ¿cierto? Más inseguras, para darle prioridad al levantamiento de estas. Aspectos claves para identificar las condiciones inseguras: inspeccionar exhaustivamente, utilizar todos los sentidos, ¿cierto? Incluso el olfato me puede a mí determinar una posible fuga de gas en algún lado, caso X. Prestar atención a la fuente de energía, ¿ya? Ojo aquí, también es un poquito parte del taller que se viene al final del módulo. Consultar al personal sobre situaciones anormales que llaman la atención, ¿cierto? Dentro de los recorridos, preguntarle a los colegas si han detectado alguna condición insegura y priorizar, obviamente, las condiciones inseguras según su criticidad, perdón. Una condición insegura no detectada ni corregida a tiempo puede ser la causa de un accidente grave o fatal. Siempre es así, comprobado estadísticamente. Las recomendaciones en la corrección de condiciones inseguras: medidas de control justificables para las condiciones inseguras detectadas, acordar con quien corresponda los plazos de la ejecución de las medidas de control sobre esas condiciones inseguras detectadas, designar a él o los integrantes del comité paritario para que verifiquen que se cumpla la ejecución de esas medidas de control y en los plazos establecidos, y registrar en el acta, obviamente, de las reuniones del comité paritario el compromiso de estas mejoras, ¿ya? Y finalmente a la reunión siguiente se verifica si eso se da cumplimiento. Nos vamos ahora a lo que son las acciones inseguras. Recuerden que las condiciones tienen que ver netamente con el entorno laboral, ¿ya? Y las acciones tienen que ver con los actos humanos, como yo como persona cometo errores que me pueden llevar a un accidente dentro de mi trabajo. Debo identificar cuáles son las acciones inseguras, realizando un listado y exponerlas en reunión del comité paritario, y priorizar, al igualmente que las condiciones, su criticidad versus resultados de qué podría pasar si estas no se corrigen a tiempo. Claves para la identificación de conductas inseguras: estar preparado para proponer conductas críticas en las reuniones del comité paritario, ¿cierto? Por medio de opiniones de jefatura, por medio de opiniones de trabajadores, de antiguos miembros del comité paritario. Observar también las tareas críticas, ¿ya? Indagar acerca de conductas inseguras que podrían desencadenar un accidente del trabajo y priorizar las conductas inseguras encontradas para fundamentar su propuesta en la mejora. Recuerden, económica y técnicamente. Los consejos para corregir las conductas inseguras seleccionadas son estableciendo normas de corrección,
solicitar una reunión con la jefatura, ¿cierto? Esta reunión un poco informal, no es la de reunión comité paritario, pero sí se tiene que hablar acerca de las conductas inseguras que se han identificado y comunicar también a los trabajadores acerca de estas normas establecidas por medio de afiches o charlas. ¿Ya? Es fundamental tener la pizarra o un espacio para el comité paritario, una vitrina como una especie de diario mural del comité paritario, donde pueda dar información, pueda difundir yo también cambios positivos de conducta acerca de la seguridad. La efectividad para la promoción de la prevención. ¿Cómo es efectiva la información que yo entrego a los trabajadores para que podamos evitar accidentes del trabajo y enfermedades? Entonces se hacen ideas y conceptos que pongan de manifiesto los beneficios por hacer este tipo de prevención. Ya generar normas y procedimientos de seguridad de la empresa, generalmente por medio del asesor en prevención de riesgo. Recuerden que el comité trabaja en conjunto con prevención. Hábitos y conductas seguras del trabajo. Uso correcto de equipos de protección personal cuando aplique. Información acerca de los riesgos inherentes de cada área de trabajo. Artículo 21 del Decreto Supremo 40, obligación de informar. Las medidas de control o preventivas a aplicar frente a cada riesgo. El programa anual del trabajo del comité, ¿cierto? Con objetivos y metas. Este es el programa que estamos hablando, ¿cierto? En forma anual, pero yo lo elaboro y lo preparo mensualmente y lo evalúo también mensualmente. Disposiciones legales aplicables a la empresa y los trabajadores, también las debo difundir e informar. Los resultados obtenidos por el comité paritario, ¿cierto? Los cambios, las evaluaciones del programa, cómo ha mejorado el programa, si se están disminuyendo los accidentes. Cualquier otra forma también que el comité crea que contribuirá a la mejora de los niveles de seguridad. Responsables. Si bien es cierto, todos los integrantes del comité son responsables del buen funcionamiento de este, pero es recomendable que uno o dos asuman específicamente la tarea de la promoción, que se encarguen de presentar los afiches dentro de los lugares de trabajo o en la misma pizarra que se puede designar para como especie de diario mural de informativo del comité paritario que netamente es para entregar información de seguridad. ¿Cómo hacer efectivas las reuniones del comité? Solo son efectivas si al concluirla hemos logrado llegar a acuerdos concretos, ¿ya? Y estos acuerdos concretos deben contribuir de manera efectiva a la disminución de accidentes y enfermedades profesionales. Cuando hablo de accidentes profesionales, el mismo accidente del trabajo, aspectos clave para reuniones efectivas. Asuma las reuniones como parte de su trabajo, ¿cierto? Hay que programar la asistencia con anticipación. Se debe estar concentrado en las reuniones, en los temas que se van a tratar, y lo importante es procure usted asistir puntualmente. La puntualidad habla muy bien de todos. Manténgase fiel a su rol. Nunca olvide que el objetivo de las reuniones es acordar evitar los accidentes y las enfermedades profesionales. Además, no hay que olvidar que está toda la confianza depositada en uno, ¿cierto? Ya que fuimos designados o elegidos a través de votación. Hay que colaborar con un buen desarrollo de la reunión, ¿cierto? Con actitud positiva, saber escuchar, no interrumpir, ¿cierto? Apoyar las ideas que contribuyan a la seguridad y que sean efectivas. También construir el éxito de la reunión conlleva que siempre hay que tener presente que la reunión debe ser exitosa, ¿cierto? Hay que ayudar de alguna manera a que los acuerdos que se tomen contribuyan a un mejor resguardo de la seguridad. Siempre hay que asegurarse, ¿ya? Quedar conforme con los objetivos o acuerdos logrados. En conclusión, un comité paritario de higiene y seguridad es una unidad técnica de trabajo conjunto entre la empresa y los trabajadores. Sirve principalmente para detectar y fundamentalmente y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, coordinando a través de un programa de trabajo que de manera mensual con actividades, ¿cierto? Con responsables y fechas de ejecución, ¿ya? Y que estas dichas actividades siempre estén en pro del cuidado de los trabajadores. Bueno, agradecemos su participación en el segundo módulo del Comité Paritario de Higiene y Seguridad y posterior a ello se vendrá una tarea específica que es el taller. Para cualquier contacto frente a dudas o consultas, mi correo electrónico es ingenierocapacitador@gmail.com. Mi teléfono es el +569-612-47014. Humberto Martínez Schufenegger, que les habla. Fin del curso.